¿Alguna vez sentiste una verdad tan nítida que dolía más que cualquier mentira? Ella no tenía pruebas. No había mensajes ocultos, ni confesiones interrumpidas, ni escenas de ruptura. Solo estaba ahí, la ausencia detrás de su presencia, el suspiro que no llegaba a ser palabra, la caricia que ya no era refugio, sino trámite, un amor que seguía vivo, pero sin voz. Y aún así, ella lo sentía, porque hay silencios que gritan, y hay miradas que huyen, no por culpa, sino por cobardía emocional. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete, y lo que aceptamos nos transforma. Él no decía nada, pero su cuerpo hablaba. Sus ausencias eran selectivas, sus gestos eran automáticos, y su forma de quedarse parecía un ensayo de cómo irse sin romper nada. Ella, en cambio, se rompía en secreto, día tras día, esperando una frase que nunca llegaba, una certeza que no se mendiga, pero tampoco se inventa. En medio del aparente equilibrio, ella ya vivía en la grieta, una grieta emocional invisible, una donde el te quiero no era necesario, porque lo que se necesitaba era algo más valiente, la verdad. Esa que él no decía, pero que ella ya sentía en cada silencio compartido, en cada todo está bien que dolía más que un adiós. ¿Y si la intuición femenina no es una sospecha, sino una forma de recordar lo que el alma ya sabe? Tú, que escuchas estas palabras, sabes de qué hablo, porque también has amado en silencio, porque también has intuido lo que nunca te confesaron. No estás sola, hay una verdad que flota en el aire, una verdad que pesa más cuando no se dice, y que duele más cuando se siente sola. Y quizás, lo más desgarrador, no es lo que él calla, sino que tú, en el fondo, ya no necesitas que lo diga, porque tú ya lo sabes. Pero, ¿y si esa verdad que él niega es justo la que tú necesitas para liberarte de él? Eso te lo contaré en un instante. Ella lo sintió mucho antes de poder nombrarlo. No fue una traición. No fue una infidelidad evidente. Fue algo más sutil, más cruel. Fue la forma en que él dejó de mirarla mientras hablaba, la manera en que sus manos ya no buscaban su piel con hambre, sino con la rutina mecánica del que cumple, pero ya no siente. Y entonces, el amor se volvió sospechoso, porque lo que una vez fue refugio, ahora era código por descifrar. Al principio se dijo que era cansancio, después que eran sus propios miedos, luego que ella exigía demasiado, y por último, que quizá, solo quizá, él ya no estaba. Pero no lo decía. Y ese fue el crimen más silencioso. No irse, no confesar, no decidir, solo quedarse, a medias, con el cuerpo presente y el alma escondida en otra parte. Ella comenzó a desaparecer para él, no de golpe, no de forma evidente, sino como el perfume que se desvanece de una prenda que antes olía a hogar, y cada día que pasaba era un recordatorio brutal de su invisibilidad. Estaba ahí, frente a él, hablando, amándolo, sosteniéndolo, pero él solo respondía con silencios funcionales. ¿Cuántas veces una mujer puede seguir hablando antes de asumir que ya no es escuchada? Ella lo intuía. Cada vez que él la abrazaba sin alma, cada vez que los «te amo» se volvían un eco sin origen, cada vez que la pasión se convertía en deber y no en deseo. Y sin embargo, ella lo amaba desde un lugar tan profundo que incluso su intuición se volvía traición. Porque ¿cómo puedes mirar de frente a la verdad cuando amar significa negarla? Un día, mientras él dormía con el rostro en calma, ella lo observó con la ternura de quien aún espera un milagro, y sintió que el amor ya no bastaba, que el deseo de quedarse ya no debía anular el deseo de ser vista. ¿Qué tan rota debe estar una mujer para seguir apostando por alguien que ya no juega a su favor? La herida no era solo suya, era ancestral, era de todas aquellas que habían amado en nombre del silencio,
que habían sostenido vínculos con la esperanza de que algún día él entendiera, que habían tolerado ausencias con tal de no ser llamadas intensas. Ella empezó a caminar en el borde entre su intuición y su negación, entre lo que sentía y lo que él no decía. Y cada paso era un duelo, porque en el fondo sabía que su alma ya había tomado una decisión, pero su corazón aún pedía un poco más de tiempo. ¿Cuánto más se puede amar sin perderse por completo? El día que se miró al espejo y no reconoció sus propios ojos, comprendió que ya no era la misma. No por él, sino por todo lo que ella había sacrificado en nombre de un amor que no se atrevía a hablar. Y en ese instante, supo que la herida más grande no era su dolor, sino haberse callado tanto para no incomodarlo. Carl Jung escribió que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y ella estaba a punto de entrar en la suya. Pero antes de seguir, cuéntame tú, ¿alguna vez amaste en silencio, esperando que él dijera lo que tú ya sabías? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede ser la voz de muchas otras que aún no se atreven a hablar. No fue un grito, ni una pelea, ni siquiera una despedida. La ruptura no llegó con estruendo. Llegó con una taza de café frío sobre la mesa, con una mirada que no sostenía la suya, con una conversación donde él hablaba, pero ya no decía nada. Ella entendió que algo se había roto cuando, una noche, en mitad del silencio, él le preguntó si todo estaba bien, sin siquiera girarse para mirarla. Y en ese gesto minúsculo, en ese desinterés pulido por la costumbre, se derrumbó el último pilar de una mujer que lo había sostenido todo. ¿Cómo se reconstruye una mujer que fue demoliéndose en nombre de alguien que no la escuchaba? La sombra comenzó a emerger, no la suya, al menos no al principio, sino la de él. Esa sombra que nunca decía, no te amo, pero tampoco decía, te elijo. Esa que permanecía por comodidad, que dormía a su lado, pero soñaba lejos. Y entonces, ella cayó, no físicamente, cayó dentro de sí, como si su alma, cansada de esperar señales, se hundiera en la verdad que tanto temía. No fue inmediato. Primero vino el insomnio, después la ansiedad de no saber si estaba exagerando, luego la parálisis emocional, esa sensación de estar viva, pero desconectada de todo lo que alguna vez la hizo florecer. Y si lo que más te duele no es que él no te ame, sino que tú hayas dejado de amarte por seguir allí. La sombra, según Carl Jung, es todo lo que negamos de nosotros mismos. Y en ese abismo emocional, ella empezó a descubrir que su herida no era solo él, era su silencio, su forma de mendigar atención con la voz baja, su necesidad de ser elegida, incluso si eso significaba traicionarse. Cada noche se sentaba en la oscuridad, con las luces apagadas y los ojos abiertos, como si esperara que el dolor se fuera al notar que ya lo había entendido todo. Pero el dolor no se va con comprensión. El dolor se va cuando dejas de justificarlo. ¿Qué pasaría si dejaras de buscarle explicación y empezaras a darte permiso? Ella comenzó a hablar consigo misma, no con palabras, con actos. Dejó de iniciar conversaciones, dejó de esperar que él adivinara su tristeza, dejó de sobreexplicarse, y en ese retiro sutil, él lo notó. No lo dijo, pero lo sintió. Sintió que ella ya no estaba completamente ahí, que su energía, antes tan disponible, ahora era selectiva, que su mirada ya no suplicaba, observaba. Y entonces ocurrió algo inesperado. Él comenzó a mostrar cariño, tardío, diluido, condicionado, pero no era amor, era miedo. Miedo de perder el lugar cómodo que ella sostenía. Miedo de tener que mirar su propia sombra si ella dejaba de reflejarle luz. Y fue en ese instante, cuando él intentó retenerla, que ella se dio cuenta. No era amor lo que pedía, era libertad lo que necesitaba. Y si el verdadero amor no es el que te pide que te quedes, sino el que te inspira a volar aunque duela.
Carl Jung decía que todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Y así fue como, a través de él, ella se vio débil, se vio necesitada, se vio anulada y finalmente se vio fuerte, no porque él la eligiera, sino porque ella empezó a elegirse, en cada silencio, en cada límite, en cada retirada. Y tú, mujer que ha amado sin ser nombrada, ¿cuántas veces más seguirás esperando que él diga lo que tú ya sientes? Déjalo en los comentarios. Escribir tu historia no solo libera, también te devuelve la voz que él apagó con su silencio. Carl Jung no escribió sobre ella, y sin embargo, lo hizo. Porque cada palabra suya, cada símbolo, cada teoría sobre el alma humana, parecía describir lo que ella vivía en silencio. Ella era el espejo, y él, la sombra que no quería ver. Jung enseñó que todo lo que rechazamos de nosotros mismos, todo lo que no aceptamos, termina proyectándose en el otro. Y así, él proyectó sobre ella lo que no podía integrar en sí mismo: su miedo a la vulnerabilidad, su dependencia oculta, su incomodidad con el amor verdadero. Ella sostenía esa proyección como quien carga un cristal ajeno, cuidando de no romperlo, olvidando que no era suyo, y que mientras lo protegía, ella misma se fragmentaba. ¿Cuánto de lo que cargas por amor ni siquiera te pertenece? Pero ella también proyectaba en él su deseo de ser elegida, su anhelo de conexión profunda, su necesidad de ser vista como única. Y eso la encadenaba, no al hombre real, sino al reflejo de sus propias heridas no resueltas, porque no era él quien tenía el poder de validarla. Era su sombra quien había delegado esa función. La sombra no es el enemigo, es el mapa, es la parte de nosotras que guardamos para no incomodar, que silenciamos para agradar, que anulamos por miedo a ser abandonadas. Y ella había guardado demasiado, había sonreído para evitar conflictos, había callado para no parecer débil, había amado más allá del amor, hasta olvidarse de sí misma. ¿Quién eres cuando dejas de complacer a quien ya no te elige? Fue entonces cuando comenzó su proceso de individuación. Jung decía que la individuación es el camino hacia la totalidad, no hacia la perfección, sino hacia la verdad interior. Es cuando dejas de buscar mitades y empiezas a abrazarte completa. Ella dejó de preguntarse si él la amaba. Comenzó a preguntarse si ella se amaba. En esa relación, en ese silencio, en esa espera. Y en esa pregunta, en ese pequeño giro, comenzó a sanar. Ya no quería que él dijera la verdad. Quería tener el coraje de aceptar la suya. ¿Y si lo que más necesitas oír es lo que ya te dijiste en voz baja 1000 veces, pero no te atreviste a creer? Las respuestas no estaban en sus palabras, ni en sus actos, ni siquiera en su amor. Las respuestas estaban en su cuerpo cuando se tensaba cada vez que él llegaba tarde. En su corazón, cuando se aceleraba por un mensaje que nunca llegaba. En su alma, cuando se sentía diminuta al compararse con su silencio. Eso también es sabiduría. La intuición es una forma de memoria emocional, una que no olvida lo que el alma ya comprendió. Jung lo sabía. Por eso habló de la importancia de integrar la sombra, de no temerle, de mirarla de frente, porque ahí habita nuestra libertad. Ella ya no necesitaba pruebas, solo presencia, y si él no podía ofrecerla, ella se ofrecería a sí misma lo que él negaba: claridad, consistencia, conexión. ¿Qué pasaría si la próxima vez que dudes de su amor, te preguntaras primero por el tuyo? Y tú, que estás aquí escuchando, sintiendo, recordando, ¿también estás lista para mirar tu sombra sin miedo? Escríbelo en los comentarios. Nombrar tu verdad puede ser el primer acto de amor propio que tu alma necesita. No fue de golpe. El renacimiento nunca lo es. Es una flor abriéndose en cámara lenta, mientras aún llueve. Ella no despertó una mañana con el corazón intacto. Despertó rota, pero decidida. Ese día,
No se maquilló para gustarle, se miró al espejo, para reconocerse, y en esos ojos hinchados por noches en vela, vio algo que había olvidado: fuerza. No la fuerza de quien lucha por un amor a medias, sino la de quien deja de mendigar migajas porque entendió que nació para banquetes completos. ¿Y si el amor propio comienza justo en el instante en que dejas de rogar explicaciones? Ya no pedía señales, se convirtió en una. Cada gesto suyo, cada pausa, cada vez que no respondía de inmediato, era un mensaje para el universo. No estoy disponible para quien no me ve. Dejó de explicarse. Dejó de justificar su intuición. Dejó de analizar los silencios de él y empezó a escuchar los gritos de su alma. Porque el alma no susurra, tiembla por dentro cuando callamos demasiado. Ahora caminaba distinta, no más rápido, no más segura, pero con otro ritmo, el de una mujer que no se adelanta, porque aprendió a hacerse esperar a sí misma. ¿Y si la energía más magnética no es la que persigue, sino la que se retira con dignidad? Cuando él notó el cambio, fue tarde. Ya no había súplicas, ni disponibilidad inmediata, ni ojos que imploraban. Ahora, ella decía no con la mirada, y su silencio, ese que antes usaba para protegerlo, ahora era un límite. No lo hacía para castigar, lo hacía porque entendió que el amor no se mide por cuánto te aguantas, sino por cuánto te respetas. Ya no buscaba que él la eligiera, porque ella, al fin, se había elegido primero. Una mujer que se elige, se vuelve inolvidable, no por lo que da, sino por lo que deja de permitir. No se volvió fría, se volvió clara, no perdió la ternura, ganó dirección, no dejó de amar, aprendió a amar sin sacrificarse, y ese fue el verdadero renacimiento, no una nueva versión de ella, sino su regreso a casa, a sí misma. ¿Quién eras antes de convertirte en la mujer que se adaptaba a todo para no ser rechazada? Ahora, cuando camina, su energía no pide nada, simplemente es. Y eso es lo que hace que la respeten, porque ya no está disponible por necesidad, sino por elección. Y tú, que has llegado hasta aquí, ¿sientes que también estás lista para nacer de nuevo, sin pedir permiso? Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, suscríbete. No por mí, por ti, para recordar quién eres cada vez que vuelvas a olvidarlo. Y si conoces a una mujer que aún está esperando que él diga lo que ella ya siente, comparte este mensaje con ella. Porque hay verdades que no se dicen, pero se salvan cuando se comparten. Hay verdades que nunca se dicen, pero arden, se sienten en el cuerpo, como una punzada sutil en el pecho, como una lágrima contenida cada vez que él entra. Y tú sientes que ya no estás, pero el alma no necesita explicaciones, solo coherencia. Y ella, al final, lo entendió. No necesitaba que él confesara lo que nunca dijo. No necesitaba que pusiera en palabras eso que su intuición ya había gritado en silencio 1000 veces. Porque la verdad no siempre llega de fuera. A veces, simplemente despierta dentro de ti cuando te cansas de negar lo evidente. Y ese despertar no duele, libera. La liberación no ocurre cuando él habla, sino cuando tú dejas de esperarlo. Hoy, ella ya no necesita ser escuchada por él, porque se escucha a sí misma, no busca ser vista. Porque se ve con ojos nuevos, no desea que la elijan, porque se eligió a tiempo. Su verdad no fue dicha, pero fue sentida, y eso bastó para reconstruirla, porque a veces la mayor muestra de amor es el silencio que decides romper contigo misma. No fue intuición, fue certeza silenciada por miedo, pero tú ya la sabías, y hoy la honras. Si sentiste esta historia como tuya, si alguna línea te abrazó por dentro, déjame un comentario. Tu voz puede ser el eco que otra mujer necesita para despertar. Y si quieres seguir escuchando palabras que sanan lo que nunca se nombró, suscríbete. Aquí, la verdad no necesita gritar,
solo ser reconocida.